Retornamos, estamos en la franja de consultorios, ustedes en el caso de la radio en la tarde de los jueves 4 a 5, con cada uno de los invitados e invitadas que se integran a nuestra programación. Como dijimos al inicio del programa, nuestro coordinador académico es Adrián Restrepo Parra, quien nos acompaña durante este periodo. Profe Adrián, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Alexander, y el público de la emisora cultural. Muy bien, muy complacido nuevamente de estar en nuestra franja radial. Y por supuesto la invitación para que hablemos de la marihuana, más allá de la guerra contra las drogas, tercer ciclo del desarrollo de esta iniciativa conjunta entre emisora e Instituto de Estudios Políticos en 2022. Y como dijimos, pues para el caso puntual de hoy, una invitada. ¿Quién es nuestra invitada? Para presentarle, por supuesto, hablar de detalles de lo que vamos a encontrar con ella, profe. Nuestra invitada es la directora de la oficina de Elemental acá en Colombia. Es una organización que trabaja con derechos humanos. Ahora vamos a tener la posibilidad de que Paula nos cuente más en detalle la labor de su organización. Ella es abogada de la Universidad Sergio Arboleda. También tiene un diploma sobre política de droga y derechos humanos y salud del CIDE en Aguascalientes, México. Y tenemos, pues, para mi gusto, la experiencia muy grata de haber hecho una serie de actividades recientemente sobre política de drogas. Entonces es muy placentero que Paula nos pueda acompañar. Paula, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Adrián, para ti, para todas las personas que nos escuchan, para Alexander, para Juliet, que nos acompañan también en esta transmisión. Qué gusto y gracias por abrir este espacio y esta conversación tan importante. La profesora Paula Aguirre, abogada de la Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Bogotá, como usted dijo, con temas puntuales que más adelante vamos a ampliar. Tiene experiencia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Justicia Transicional y Procesos de Incidencia Política, como usted dijo, actualmente la directora de la Oficina de Elemental Derechos Humanos en el país, y también ella nos va a brindar muchos elementos para enriquecer este ciclo. ¿Cuáles serán los elementos clave de esta conversación con la profesora Paula? Pues yo creo que, como hemos tenido con otros invitados, una pregunta de entrada que nos va a permitir desarrollar el diálogo y justamente ir más allá de la guerra contra las drogas, que esa es la idea del ciclo. Siempre partimos por preguntar sobre la guerra contra las drogas porque es muy importante. Entonces, en este caso, nuestra primera pregunta para dialogar con Paula es: Elementa, ¿qué posición tiene sobre la prohibición de la marihuana? ¿Cómo consideran ustedes que eso afecta o no afecta a la realidad de este país? Bueno, Adrián, pues esa primera pregunta nos lleva un poco también a que yo les pueda hablar un poco también incluso de lo que hace Elementa, y esto se habla con el hecho de que Elementa tiene dos áreas grandes de acción. Una de ellas es política de drogas y derechos humanos y la otra es verdad, justicia y reparación. Nuestra idea y nuestra concepción de cada una de estas dos áreas grandes de acción es que una se hable con la otra, se transversalicen y de cierta forma se complementen a partir de un reconocimiento específico, un poco ya llevando a la pregunta concreta que me haces, y es que el enfoque bélico de la prohibición de las drogas ha generado una multiplicidad gigante de graves violaciones a derechos humanos en las últimas décadas en Latinoamérica. Y me refiero a Latinoamérica porque Elementa es una organización que trabaja desde dos sedes principales, que son México, en Ciudad de México concretamente, y Colombia, en Bogotá, nuestra sede en este momento. Son dos países estratégicamente considerados para hablar sobre estas temáticas, que más allá de que se nos compara todo el tiempo como de México y Colombia son países hermanos separados al nacer y tenemos un montón de experiencias iguales. Lo cierto es que sí tenemos una relación muy fuerte, sobre todo con la prohibición y los impactos que la prohibición ha tenido en nuestros países, y la prohibición del cannabis es uno de esos impactos que se ha generado en nuestros países, pero tenemos muchas diferencias y son diferencias que intentamos resaltar siempre en nuestro trabajo porque pues es desde la responsabilidad donde queremos actuar también en el reconocimiento de los impactos diferenciados que ha tenido la guerra contra las drogas en ciertas poblaciones históricamente vulneradas, discriminadas,
Y lo que queremos intentar desde Elementa es superar esta política prohibicionista y transitar responsablemente hacia un diseño y a una implementación de legislación y política pública también en materia de producción y consumo de sustancias psicoactivas bajo un enfoque de derechos humanos y salud pública. Desentrañemos un poquito lo de esta idea del enfoque que ustedes tienen de derechos humanos, porque lo tradicional en nuestro medio es casi siempre señalar que el narcotráfico hay que acabarlo violentamente porque los narcotraficantes son los que violan derechos humanos. ¿Sí? Y ustedes nos están planteando, y justamente con lo que terminas de señalar, que es al contrario, que es esta política la que viola derechos humanos, y por eso pues habría que considerar un enfoque de derechos humanos. Esto suena a juego de palabras, pero por eso la invitación a que intentemos precisar para que nuestra audiencia entienda quién viola derechos humanos y por qué habría que tener el enfoque que ustedes nos sugieren. Claro que sí, parece un juego de palabras, pero puede resultar más sencillo de lo que suena. Y esto surge a partir de que la prohibición surge como una política mundial, si la queremos llamar así, que nace a partir de la declaración de la guerra contra las drogas. Y en todas las guerras hay una dinámica de buenos y malos. En este caso, consideran los malos, al parecer en esta declaración, no solamente son las drogas en sí, sino todos los países que de cierta forma tienen algún tipo de incidencia en la producción, como Colombia, de sustancias psicoactivas, que para el país que declara la guerra a las drogas se entiende como el enemigo número uno en su momento. Esto ha generado una multiplicidad de acciones, políticas y de leyes también, porque hay que reconocerlo, esto también se ha materializado desde la ley en términos de que se ha afectado a ciertos grupos poblacionales que además de por sí ya estaban precarizados y vulnerados, por considerarse como parte de la cadena de producción de sustancias psicoactivas. En la implementación de estas políticas, por otra vez jugar bajo las dinámicas de la guerra, estas personas han sido directamente afectadas y se les ha vulnerado derechos fundamentales. Entonces lo que nosotras hacemos es construir un reconocimiento de que la guerra contra las drogas y la prohibición derivada de esta guerra han derivado en violaciones y en graves violaciones a derechos humanos, como cuáles: violaciones al derecho a la vida, evidentemente, derecho a la libertad personal, derecho a el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la salud, derecho a la información, porque también hay una multiplicidad de actores que han interferido y que han sido de cierta forma, unas veces más activas y otras menos activas que otras, pero que han terminado siendo cómplices de esta guerra. Y definitivamente siempre desde donde se decida que es el frente de acción de la implementación de estas políticas, siempre está destinada y siempre ha afectado de forma desproporcionada a poblaciones vulnerables que de por sí ya tienen condiciones de vida sumamente difíciles en muchos casos. Y yo lo digo desde el caso de Colombia, en donde pues este año además tenemos el récord más alto de números de cultivos de hoja de coca, y eso que lleva a que se relaciona directamente con el campesino o la campesina que cultiva hoja de coca. Un eslabón sumamente vulnerable en términos de lo que implica cultivar hoja de coca, las razones que les llevan a cultivar hoja de coca en muchos casos, y que son los destinatarios directos de estas políticas que se implementan vía Estado y vía también incluso convenios internacionales. Con lo que tú planteas, retomemos la idea para seguir profundizándola, porque creo que nuestro público o un sector del diría, sabe que Elementa nos está diciendo que esos viciosos, esos marihuaneros, incluso esas personas que han que han sufrido prácticas de la mal llamada limpieza social, ustedes nos están diciendo que esas personas tienen derecho. ¿Es eso lo que nos quieren decir o estoy interpretando mal el asunto? Claro que no, es evidentemente eso, todas las personas somos sujetas de derechos, somos sujetas de derechos fundamentales, y es muy grave cuando alguien nos viola y nos vulnera esos derechos fundamentales. Y es necesario que se visibilicen esas vulneraciones que además se han normalizado. Es sumamente grave que una persona no pueda desarrollar su libre desarrollo de la personalidad consumiendo o fumándose un porro si es lo que quiere,
porque llega un agente del Estado a vulnerar ese derecho porque se le da la gana, porque simplemente es así. Entonces, todas las personas que hacemos de cierta forma parte de la cadena, en alguna medida mayor o menor, en una dimensión más grande y en otra menor, somos sujetas de derechos, y por ser sujetas de derechos merecemos una protección y no una vulneración de derechos en cabeza de quienes implementan las políticas y la legislación. Pero entonces, ¿en qué queda, Paula, esa idea que tenemos tan arraigada de que estos viciosos son enfermos y criminales? Eso no es entonces así, porque está muy instalado que un drogadicto, como se le suele llamar, un vicioso, perdió voluntad, y entonces, pues, ¿cuáles derechos para alguien que está alienado? ¿Cómo le podemos dar a entender a nuestro público de que en efecto ahí pues no estamos propiamente en la presencia de un criminal y un enfermo? Yo creo que es una tarea grande, pero es una tarea que a la que tenemos que sumarnos todas y todos por una razón en especial, y es que dentro de estas campañas de éxito de la prohibición, porque la prohibición ha sido muy exitosa en su lenguaje y en su rol de convencer, ha llegado a los medios de comunicación, y a medios de comunicación de amplio espectro, como los que tenemos en hora prime, en televisión y también en radio en las mañanas, que llegan a sectores muy masificados de la población, y lo que tenemos ahí son dinámicas que vulneran el derecho a la información. Otra vez volviendo al tema de los derechos, vulneran el derecho a la información, reproduciendo el lenguaje de la prohibición. ¿Qué es el lenguaje de la prohibición? Un lenguaje que estigmatiza, cree que todas las personas que consumen tienen una enfermedad, y no solamente tienen una enfermedad, sino que prácticamente merecen perder cualquier derecho o la posibilidad de ejercer cualquier derecho, porque están tan enfermos supuestamente que no deberían poder hacerlo. También se les asocia con la criminalidad directamente, porque cada vez que, no sé, ocurre un hurto, por ejemplo, lo primero que es, eso debe ser algo relacionado con drogas, seguro la persona ha estado bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, pero son palabras, son acusaciones, es lenguaje estigmatizante que discrimina, que ha sido muy exitoso, pero que desde diferentes frentes, diferentes medios como el que ustedes impulsan, y esto es sumamente importante porque llega a un lugar muy, muy importante, y es el de tenemos que cambiar las narrativas, tenemos que cambiar la forma en la que se aborda esto, porque no podemos asumir que el consumo de sustancias psicoactivas de por sí implica lo malo. Y lo cierto es que no, las cifras lo dicen, no es ni siquiera es la sustancia psicoactiva más consumida en el país, y así lo fuera, tampoco es una equivalencia automática de creer que la persona que consume es enfermo, porque la mayoría de personas incluso no tienen ningún consumo dependiente o problemático, porque tienen la posibilidad de fumar y seguir su vida común y corriente. Tenemos hace un par de semanas el caso muy famoso que se levantó en medios de comunicación del congresista Daniel Carvalho, que dijo, sí, yo fumo marihuana desde hace tantos años y además estudio, trabajo y he hecho esto y esto, y esa es la mayoría de las realidades de consumo en nuestro país y en el mundo además. Ustedes han desarrollado una campaña, y ahora sí las menciona, desintoxicando pues la información y el asunto incluso de los medios. Ahora no lo precisa, que aquí estoy haciendo yo estoy desfigurando la campaña, pero tú no la precisas, pero es un asunto de desintoxicar los medios sobre estos lenguajes. Cuéntanos un poco de esa campaña, por favor. Claro que sí, esta campaña se llama Desintoxicando Narrativas y surge hace un par de años a partir de el derecho que creemos que es, bueno, el derecho no, es uno de los derechos más vulnerables, y es el derecho a la información. En esta campaña del prohibicionismo, históricamente, en donde se maneja un lenguaje que cala mucho, y que además, por ser tan desde lo moral, desde las creencias y desde lo más íntimo de las personas, ha funcionado, pero ha afectado a muchas personas, y se han aprovechado de cómo ha funcionado este lenguaje. Entonces, lo que hacemos también a partir de esta campaña es reconocer la importancia del derecho a la información, y sobre todo un rol muy importante que tienen las personas que trabajan en los medios de comunicación, porque no es justo que en pleno 2022, en este momento, la campaña salió hace un par de años, pero en pleno 2022,
tengamos periodistas que simplemente escriben las drogas son malas, sin ningún sustento, sin ninguna base, sin ningún fondo, sin la posibilidad de interlocución y entender que las drogas, ¿qué son las drogas? Yo en este momento me estoy tomando un té de coca porque tengo soroche de llegar de Medellín hace un par de días y es lo que me ayuda. Esto es una sustancia psicoactiva. Entonces, ¿qué son las drogas? Y entonces partimos de la necesidad de informar, de explicar y de que todas las personas que trabajan en los medios de comunicación no caigan en la idea fácil de la agilidad, ¿no? Es como, es que tengo 5 minutos para enviar la nota, entonces por eso pongo cualquier concepto o sí, como afirmación sin sustento y sin ninguna base. Entonces te estamos dando un manual donde puedes informarte sobre cómo informar sobre política de drogas desde un enfoque de derechos humanos, con un lenguaje de derechos humanos, entendiendo qué se refiere uno con cada palabra, entendiendo incluso cada uno de los fenómenos que se dan dentro del mundo de la política de drogas, el del consumo, el del cultivo, el de la producción, el del narcotráfico como un fenómeno también, incluso el del conflicto armado y el rol que tuvo o que ha tenido el narcotráfico dentro del conflicto armado, los sujetos que han sido parte de las políticas de prohibición y también tenemos una parte que ya es como un poco más práctica en esta campaña y es herramientas, ¿no? Entonces te decimos, si no tienes información sobre qué hace el Ministerio sobre política de drogas, esto puedes hacer para consultar. Si no sabes a quién buscar sobre, no sé, personas o mujeres que están privadas de la libertad por delitos menores de drogas, te decimos qué organizaciones de la sociedad civil trabajan estos temas. Si no sabes cómo decir la palabra X, un glosario sobre cómo abordar esas palabras y qué definiciones tienen. Entonces esto ha sido una campaña muy importante porque ha tenido una repercusión muy bonita en términos de que la gente se está pensando las cosas antes de decirlas. Pero obviamente el trabajo es enorme, es titánico, porque otra vez seguimos teniendo periodistas que caen en lo fácil, en el mensaje fácil e ignorante y que termina funcionando, obviamente porque pues tienen públicos muy grandes y plataformas pues gigantes también. Yo me voy a tentar aquí a poner en problemas a Alexander. Usted que mueve en el medio, compañero periodista, ¿cómo ve la campaña de desintoxicar narrativas? Pues yo quería justamente preguntarle a usted, profe Adrián, y también a Paula sobre esa materia, porque en efecto tiene razón cuando se dan juicios de valor estrictamente, cuando se habla, ese ejemplo, de la directora de un gran medio del país, simplemente de una manera tácita. Las drogas son malas y punto. Es decir, lo dije yo, que soy directora de un gran medio de comunicación, como lo expresó. En ese sentido, cuando ella nos habla de las narrativas, pues esas narrativas tienen que ver mucho con asuntos de formación. Y esos asuntos de formación tienen que ver desde el tipo de colegio, si es educación pública o es privada, si esa educación pública o privada está asistida por temas religiosos, si usted es de universidad pública o privada, en algunos ámbitos muchas veces basa influencia, y también, aunque los medios de comunicación no lo revelan a partir, digamos, de quiénes son los dueños de sus medios, que hay unas posturas políticas sobre las cuales ellos sí o sí tienen que reflejar ese tipo de inclinaciones, y es allí donde la narrativa de los medios de comunicación, yo creo que en muchos ámbitos va a ser distorsionada, incluso porque los mensajes que hemos escuchado durante los últimos días, básicamente desde el tema del representante Carvalho, el tema de cuando habló el director de la DIAN frente al tema de la coca, y frente a temas puntuales en materia del proyecto de la marihuana de uso recreativo para adultos, pues las posturas que hemos visto es que yo soy padre de familia, es que yo me crié en tal ámbito y pues básicamente he tenido la narrativa histórica, yo a mis 45, 50, 60 años, que la droga, incluye la marihuana, es mala. E incluso porque en ese programa, profesor, y también profesora Paula, alguna vez hablábamos que la marihuana como tal es el séptimo, octavo, noveno problema en otros países con relación al consumo de drogas, al mercadeo, a la comercialización de drogas alucinógenas. Y en ese sentido, pues, cuando se me preguntan sobre la narrativa, creo que la narrativa en Colombia está distorsionada básicamente por asuntos de formación de los periodistas, porque en general no han buscado espacios como estos en el cual justamente hablan de política de drogas. Para ellos política de drogas es la bala, el glifosato,
el microtráfico y el consumo en los parques. Creo que ahí no hemos salido. A mí me tocó en la época de la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez, que terminó sobre el año 2002, si no estoy mal, cuando hacían batidas en el Parque del Periodista, llevaban cordones policiales y básicamente empacaban en unas volquetas para llevarlo a la estación Candelaria aproximadamente 70, 80, 90 personas, de las cuales solamente 4 o 5 pues finalmente amanecían en la estación. El resto básicamente una especie de escarmiento. Creo que operativos de ese estilo, no sé si solamente se dieron en la ciudad de Medellín, pero eso eran aplaudidos, eran cubiertos por los medios de comunicación cuando se hablaba de atacar el consumo de drogas. Entonces, ya en resumen, frente a la pregunta que usted nos dice, sí, la narrativa nuestra como periodista está totalmente distorsionada por falta básicamente de información y de estudio. Y yo quisiera complementar algo que dijo Alexander a partir de lo de la formación particularmente, y es que esta idea de desintoxicar las narrativas nos llevó también a esa reflexión, ¿no? En las universidades incluso no se aborda el tema en las carreras de comunicación social y periodismo desde el rol que tiene el lenguaje, particularmente el lenguaje relacionado con política de drogas al momento de comunicar, y esto nos llevó a realizar un curso regional sobre desintoxicando narrativas. El curso fue sumamente interesante porque en ningún momento lo pensamos solamente para Colombia, sobre todo por las herramientas como tipo derechos de petición, las normas que están alrededor de la política de drogas en general en Colombia y como ese mapeo general de legislación colombiana. Pero fue muy interesante porque terminaron participando personas de México, Brasil, habían personas de Bolivia, y esto se armó en una conversación súper rica sobre personas que trabajan en medios de comunicación, que además no siempre son periodistas. Las personas que trabajan en medios de comunicación no siempre son periodistas, y se partió de eso, ¿no? Es que las universidades no nos han llevado al punto de pensarnos el rol que tiene el lenguaje, y no solamente el lenguaje verbal o de texto, sino las imágenes. Tenemos unos ejemplos en el manual, en el kit, que lo pueden consultar en la página de Elementa, sobre la droga zombie, y te dibujaban un zombie. Entonces ese tipo de comunicación, incluso vía imagen, es sumamente poderosa y sumamente dañina al mismo tiempo. Según entiendo, entonces estamos ante una, para utilizar términos muy teóricos, no estamos ante la información, sino ante propaganda. ¿Sí? Dicho pues más o menos, si logro captar la idea. Pues los medios juegan un papel central, pero al parecer en las escuelas y en las familias como que la propaganda ha calado muy bien, porque lo que solemos encontrar en los que investigamos estos temas es que justamente la posición es muy similar. El papá o la mamá diciendo las drogas son malas y punto. En el caso de la marihuana la mata que mata, o la puerta de entrada a otras drogas y punto. Y en ese caso, ¿cómo podríamos avanzar también a esos otros escenarios? Porque veo pues que ustedes están centrados en los medios y es muy válido, pero ¿qué se le ocurre a Elementa que otras organizaciones, o si ustedes mismos se han empezado a proyectar sobre escuelas y familia? Y esto definitivamente hay que sacarlo de los medios de comunicación, hay que llevarlo a las universidades públicas y privadas de todo el país, a las radios comunitarias, que yo creo que también cumplen un rol fundamental en términos de información. Yo creo que, si me permito soñar, incluso a los colegios. A mí me parecería increíble poder llevar esto a instituciones educativas, porque si bien los estudiantes no son los que están informando, pero también es muy importante que la posibilidad de entender cómo se procesa la información desde edades mucho menores también pueden sumar a temas de reducción de daños a la hora del consumo. Puede ser una vía incluso para abordar otros temas u otras temáticas relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas, que no necesariamente tienen que estar relacionadas con la abstinencia y el no consuman porque las drogas son malas y punto. En esa allí. Sí. Sí, qué pena que lo interrumpa, profe Adrián, y también para profe Paula. Es que no sé, y vale la aclaración, si cuando hablamos de drogas, todos entendemos con drogas. Es decir, si la evolución del término, por lo que estábamos hablando ahora, desde un asunto histórico, con la consideración que se le decía de droga al alcohol, porque efectivamente nos dicen que el alcohol, que las drogas son malas, que la marihuana es mala, en entornos sociales, en entornos familiares.
justamente brindando con una copa aguardiente, una copa de ron o con la botella directamente de cualquier otro licor. Entonces la pregunta es, profesora, a la luz de naturalizar consumos en algunos países para uso recreativo de los adultos, como en Uruguay, como muchos estados de Estados Unidos, en otros países, que la marihuana como tal ya le facturan impuestos a los productores, a los de la cadena de comercialización, a los consumidores y generan miles de millones de pesos y millones de dólares en términos de las rentas que tienen estados en Estados Unidos. La pregunta es si se considera la marihuana en algunos ámbitos ya como droga, o cuando hablamos de drogas, es el espectro ya incluso lo estamos reduciendo. Yo creo que eso depende un poco como de cómo se aborde la discusión o la conversación en términos generales. En lo personal e incluso como desde Elementa intentamos ser un poco más precisas y no simplemente hablar de las drogas, ¿no? O sea, como una generalidad, sino hablar sobre específicamente a qué sustancia nos estamos refiriendo. A mí incluso me gusta la distinción de drogas legales y drogas ilegalizadas, porque son drogas ilegalizadas, pero sobre partimos de esa necesidad de ser un poco más concretas y específicas y referirnos a qué nos estamos, a qué estamos refiriéndonos en el momento del diálogo, de la conversación o de lo que estemos realizando, es porque las drogas siempre se entienden como algo malo. La palabra droga se entiende como algo malo y se entiende además solamente como lo prohibido, lo que no está permitido. Entonces, cuando hablamos de drogas, también estamos hablando del café, del té, de cualquier sustancia que me genere algún tipo de cambio y de psicoactivación relacionada con el cambio de mi estado de ánimo, y eso implica también la posibilidad de sustancias que tenemos en nuestra casa en el día a día y que consumimos diariamente incluso. Entonces a mí me gusta un poco jugar a veces con el ¿qué drogas consumes? Pero es porque sí, pues tú consumes café todas las mañanas. Pero también cuando estoy hablando de forma un poco más específica y concreta sobre algo o alguna relación o alguna situación en particular, sí me gusta decir a qué me estoy refiriendo y a qué sustancia me estoy refiriendo. ¿Es prohibida? ¿No es prohibida? Y yo creo que definitivamente pues tenemos que ser un poco o sacarle ventaja a la dinámica que se ha armado a partir del concepto de drogas, incluso hacer que las personas caigan en cuenta de la horizontalidad de las sustancias, ¿no? Y es como está el café, que es una droga, y está el cannabis, que es una droga también. Entonces me gusta como también jugar un poco como con esa posibilidad de que la gente parta de la mala concepción de qué es una droga o de lo que se entiende que es una droga, para tener que reconocer que hay sustancias legales que son drogas también. Ahorita nos hablabas justamente de estas drogas en general, sobre la idea de reducir daños. Para algún sector de la sociedad que sigue muy en clave de prohibicionismo, para ellos toda droga es dañina. Entonces, cuando ustedes dicen reducir daño, ¿qué es reducir el daño? Y es más, porque para un padre de familia, la manera de reducir el daño es que el hijo no pruebe nada. ¿En qué consiste reducir el daño y qué principios implica aceptar reducir daño? Pues bueno, la reducción de daños ha sido un concepto que además no es nuevo, es un concepto que se viene trabajando hace muchas décadas y desde muchos sectores de la sociedad y en muchas partes del mundo como estrategias enfocadas en un primer momento, y es reconocer que el consumo existe y además que existe y que va a seguir existiendo. O sea, que porque a mí se me ocurra inventarme 18.000 campañas de prevención, de prohibición, leyes, decretos, cualquier cosa que se me ocurra, el consumo va a seguir estando ahí. Entonces, la concepción de la reducción de daños parte de ese reconocimiento enfocado en la gente va a consumir, entonces creemos medidas y enseñemos y campañas y toda una dinámica de información de las personas que consumen o tienen interés en consumir también, de que ese consumo no tenga un impacto negativo en términos de una dimensión, sí, como grande en la salud de cada una de las personas que se están, sí, como metiendo en temas de consumo de cualquier sustancia psicoactiva. En ese tipo de enfoque que justamente, y como el tiempo aquí ya nos va corriendo, es importante que hablemos entonces de la alternativa, y tú nos estás planteando esa es una, sobre un principio muy de fondo que creo que es clave tenerlo presente, que las drogas llegaron para quedarse.
ahorita al inicio tú nos contabas que Elementa también tiene un trabajo de hacerle seguimiento a las propuestas que en política de drogas se mueven en el país, especialmente en el Congreso. ¿Qué tenemos en el momento en el Congreso de la República sobre políticas de drogas y si lo que tenemos va un poco orientado a lo que ustedes proponen o similar? ¿Qué diagnóstico tiene Elementa? Bueno, en nuestra revisión del Congreso de la República actualmente tenemos un sancocho. Tenemos un montón de congresistas que se dieron cuenta de la importancia que tiene, porque eso es un reconocimiento importante, se dieron cuenta de la importancia que tiene hablar de estos temas en el Congreso de la República y sobre todo de la importancia, de la responsabilidad que ellos tienen en temas de políticas de drogas y sobre todo en temas de regulación en este momento. Entonces tenemos iniciativas por un lado que buscan modificar la Constitución, porque resulta que en 2009 nos meten una modificación de la Constitución en el artículo 49, en donde dice que el consumo de drogas está prohibido en Colombia. Entonces tenemos iniciativas, ya en este punto creo que tenemos unas 3, si no me falla la memoria, tal vez, no, sí, 3 proyectos de acto legislativo que buscan reformar este artículo para eliminar esa prohibición constitucional. Pero además de esto buscan abrir la puerta a la posibilidad de regular el uso adulto de cannabis en Colombia. Esto porque este artículo además tiene una excepción solamente para fines medicinales o científicos. Entonces, levantar esta prohibición y abrir la puerta para la regulación de uso adulto nos permite el segundo escenario, que es un proyecto de ley que está encabezando Gustavo Bolívar, que es senador, para regular el uso adulto de cannabis en Colombia. Entonces, él ya en su proyecto de ley pues partiría de que se elimine esa prohibición constitucional con los proyectos de acto legislativo y es poder desarrollar toda una regulación que aborde toda la perspectiva necesaria para que en Colombia pues por fin tengamos vía libre para el uso adulto de cannabis en Colombia. Y en términos como de alinearse o no nuestros intereses con los proyectos de ley, pues bueno, nosotras participamos activamente en el seguimiento y en conversaciones enfocadas a hacer retroalimentación a los proyectos de ley. Estas retroalimentaciones no siempre son tomadas. Creo que pues, es una parte normal también de cómo funcionan las dinámicas dentro del Congreso y las apuestas y los votos y las alianzas para ganar un poco más de votos, pero más allá de eso vemos un paso muy importante hacia el reconocimiento en todas las motivaciones de los proyectos de ley enfocados en regular, en el reconocimiento de que la prohibición ha sido un fracaso, ha sido costosa, no ha tenido el efecto que evidentemente se planeaba en su momento de concepción, no cumplió ninguno de los objetivos, además ha costado vidas literalmente, y necesita hacerse un cambio de enfoque. Entonces ahí como que sí vemos y aplaudimos estas iniciativas. Adicional a los proyectos de regulación, también tenemos un proyecto que pronto se va a discutir, que es el de reducción de riesgos y daños, que está en cabeza justo de Daniel Carvalho y de Humberto de la Calle, enfocado en general toda una política dirigida a, otra vez, reconocer que hay drogas, se consumen, se va a consumir, necesitamos que se desarrolle el concepto de mitigación de riesgos y daños. En eso que se está moviendo en el Congreso, ¿qué posibilidades encuentras tú con las fuerzas políticas que haya que un proyecto como el del acto legislativo, el del 09 y lo que es propiamente ya un modelo de regulación, si pasa lo primero, justamente si ambas cosas pueden avanzar, o sea, si hay fuerzas políticas para que esto avance o nos vamos a quedar en comisiones y se van a hundir en plenaria ese tipo de propuestas? Yo creo que el tiempo es primordial y ya estamos casi que en noviembre, se nos va a acabar el tiempo y sobre todo por una razón particular, y es que los proyectos de acto legislativo necesitan 8 debates, necesitan el doble de debates que un proyecto de ley y esos 8 debates se necesitan dar en año. Entonces realmente el proyecto de acto legislativo le faltan 6 debates que tienen que pasar de esta fecha hasta el 20 de junio de 2023. Entonces, principalmente el factor es muy importante, pero como que restándolo de la ecuación, vemos avances interesantes.
por ejemplo, el proyecto de acto legislativo en cabeza de Lozada por primera vez, después de que se radicó 3 veces en el Congreso anterior, en las legislaturas pasadas, por primera vez superó el segundo debate y ahorita se va al territorio del Senado, que además es un territorio desconocido, como lo explicaba hace poco también en un podcast, donde decía, pues a ver cómo nos va en el Senado. Yo creo que en la Comisión Primera del Senado hay hartas posibilidades porque hay unas fuerzas importantes que tienen la convicción de la importancia de regular, de la necesidad de regular también, más allá de las, no sé, concepciones económicas, que además son los argumentos que usualmente se usan de parte de los congresistas como para intentar convencer a otros, pero más allá de eso, yo creo que en la Comisión Primera del Senado hay hartas posibilidades de que la discusión avance a la plenaria del Senado, que ahí es donde va a ser interesante ver hacia dónde se van a empezar a articular las fuerzas y ver si esto tiene una posibilidad real en 8 debates, que es un montón. El proyecto de ley de Bolívar tiene pues un número menor de debates, entonces pues eso le pone como un poco menos apretado el panorama. Todavía no lo han agendado, pero pues esperemos a ver cómo se terminan dando las cosas. Yo creo que afortunadamente se están dando estas discusiones en el Congreso de la República y esperemos que no se quede solamente en el aplauso de que se están dando las discusiones, sino que verdaderamente se avance teniendo en cuenta todas las posturas, todas las recomendaciones, las necesidades, y que esto no se piense solamente para los grandes capitales, sino verdaderamente para las personas que han estado ahí dándolo todo, como dando y resistiendo en el marco de la prohibición y con un enfoque de derechos humanos otra vez. Los que todavía se resisten a propuestas como esas que están caminando en el Congreso nos dicen que si se legaliza la marihuana, esto aquí se va a llenar de marihuaneros. ¿Qué piensa Elementa? ¿Eso sí va a ser un incentivo para que esto llene marihuaneros o eso va a generar un efecto contrario? A mí eso me da mucha risa, porque si uno se pone a ver los estudios en otros países en los que ya han dado el paso hacia la regulación, el consumo de marihuana no aumenta, porque la gente, o sea, si el consumo aumentara, quiere decir que la prohibición fue exitosa, porque la gente no es que no consuma porque, ay no, pues yo no consumo marihuana porque eso está prohibido. La gente ya consume marihuana y está prohibida, y no tenemos un mercado regulado. Y la prohibición ha sido tan desastrosa que no ha podido controlar el consumo. Y entonces la gente va a seguir consumiendo, y lo que va a hacer es que va a poder consumir más bajo un marco de regulación que va a eliminar un montón de barreras de violencia, de calidad de la sustancia, que va a beneficiarles incluso en términos de salud, y pues además va a beneficiar al Estado si queremos volver otra vez a ese argumento de que tanto usan desde lo económico en el Congreso. Pero más allá de eso, da un poco de risa creer que la gente no consume cosas es porque están prohibidas, porque la gente ya las consume. Profesora Paula, pensando en lo que está sucediendo en Colombia, que es bastante novedoso, pues no la propuesta como tal de esos proyectos de ley, sino que tengan avances reales comparado con los otros años, eso de que debería estar acompañado en términos de lo que usted nos habla, que es un enfoque de derechos humanos para un proyecto de esas características, porque de todas maneras un adulto como tal, pues a la hora de tener esa libertad frente al acceso de la marihuana recreativa, pues todo el tema de la cadena de producción, y que efectivamente hay unos sitios en los cuales tenemos problemas con las autoridades, con la legislación, con el código de policía, pues finalmente pues tendremos una especie como de nudo con relación a lo que significaría un marco legal para poder ejercer ese derecho pleno que tiene un adulto con relación a la marihuana recreativa de llegar a consolidarse en el país. ¿Cuál sería, digamos, de qué debería estar acompañado, y si nos podía precisar más temas asociados a ese enfoque de derechos humanos que una medida como esa, que puede ser muy real para Colombia, podría traer? Bueno, yo creo que una regulación de este tipo requiere la campaña de pedagogía más grande en materia de sustancias psicoactivas y particularmente de cannabis en la historia de Colombia. Y esto implica desde muchos frentes. La sociedad tiene un rol fundamental, los medios de comunicación tienen un rol sumamente importante, la policía tiene un rol importantísimo, y ahí es donde juega también que esto se articule con las administraciones locales. Las administraciones locales tienen que poder capacitar a la Policía Nacional para que entiendan que la dinámica y el relacionamiento con las personas no puede ser
cómo funciona bajo las lógicas que se están dando en este momento de violencia, estigmatización, clasismo, perfilamientos y un montón de dinámicas asociado a las dinámicas prohibicionistas en general. Las universidades también como actores fundamentales en términos de información, y yo de verdad me imagino una campaña de pedagogía enorme que sea capaz de llegar de forma masiva a todos los rincones del país, pero sobre todo yo creo que los temas de violencia asociado al encuentro entre persona que usa cannabis y policía es uno de las prioridades, tendría que ser uno de los primeros focos de atención a donde se tendría que dirigir el relacionamiento, articulado con la regulación, que pues esto ya también va con otros sectores de salud, pero más eso, yo creo que en términos de el relacionamiento y el encuentro entre policía y persona que está consumiendo o que consume o que quiere consumir o que quiere comprar o que está comprando en algún momento, no puede funcionar bajo las dinámicas que está funcionando en este momento, porque caeríamos en otra vez un espiral de violencia y de violaciones a derechos humanos que una regulación con enfoque de derechos humanos debería evitar a mayor costa. Porque además es parte de un reconocimiento importantísimo, y es que la regulación debe tener un enfoque de justicia social. ¿Y esto qué implica? Implica reconocer que la prohibición del cannabis en este caso ha afectado a poblaciones cultivadoras de cannabis en Colombia, ha afectado también a las personas que consumen cannabis en Colombia, que cultivan cannabis de cierta forma, que venden cannabis, porque eso también es una realidad. Y esta regulación tiene que reconocer los daños que se han generado en estas poblaciones y de cierta forma involucrarles de forma coherente, respetando sus derechos y haciéndoles parte de una dinámica de respeto y garantía de derechos. Estas propuestas que se están moviendo en el Congreso y que tú nos señalabas ahora, vienen siendo impulsadas, por ejemplo, la que tú señalabas del senador Bolívar, bueno, Lozada también, pero en el sentido que están participando llamémoslo así, del bloque de poder del gobierno nuevo. Esas propuestas que tú señalas están enfocadas en marihuana y por supuesto estamos hablando de ella. El mismo gobierno nos está diciendo de que esas propuestas son muy importantes para poder avanzar hacia una paz total. ¿Podemos avanzar hacia una paz total legalizando marihuana y no la cocaína, que es el negocio principal en este país? ¿Qué piensa Elementa de esa formulación que nos hace el gobierno? Yo creo que se puede avanzar hacia una política de paz total como política de Estado con la regulación de la marihuana, pero va a ser insuficiente, porque verdaderamente la relación que tiene Colombia con los cultivos de hoja de coca y particularmente con la producción de cocaína ha desentrañado un sinfín de violencias, violaciones muy graves a derechos humanos y sobre todo unos costos altísimos que no solamente son económicos, son costos sociales, son costos de otro tipo, y no va a ser posible destrabar y poder estar más cerca de una política de Estado de paz total si no se avanza también en la discusión sobre hoja de coca y particularmente sobre la cocaína, que es un tema que está asociado directamente con la relación de conflicto armado que tenemos en Colombia en este momento. Entonces yo sí creo que evidentemente la regulación de uso adulto de cannabis va a ser un paso importantísimo, porque no es un paso menor para nada, pero es un paso necesario además para poder abrir la conversación hacia la hoja de coca y la cocaína como derivado psicoactivo de esta. Ante esos dos escenarios, ¿qué crees tú que va a ser la posición de Estados Unidos a sabiendas de que es un país, ante todo pues un gobierno que influye mucho en nuestras decisiones y especialmente en este campo de política de drogas? Adrián, va a ser que me quiten la visa. pero yo creo que pues Estados Unidos hay que reconocer que juega un rol importantísimo en este tipo de discusiones. Por algo también, incluso dentro de las conversaciones que se tienen en los debates en el Congreso, se dice, ahorita en regulación de uso adulto del cannabis, se dice, ay, pero es que si Estados Unidos ya tiene casi 20 estados en los que han regulado el uso adulto del cannabis, ¿por qué nosotros no?
ese es el nivel del rol tan importante que juega Estados Unidos en la dinámica internacional de política de drogas, y es muy importante que cualquier paso que esté dándose hacia la regulación, y en este caso para abrir la conversación o el debate a la hoja de coca y sus usos psicoactivos y no psicoactivos, estén acompañados de una dinámica encabezada desde Cancillería de Diplomacia Internacional, que puede abrir la posibilidad a articular en la conversación los actores de talla internacional y llevar esta conversación a escenarios como Naciones Unidas, que pasó hace poco, pero se tiene que hacer de forma estratégica. Esto también tiene que quedarse con dinámicas de diplomacia, de multilateralismo, porque pues evidentemente no estamos en una posición para hacerlo solos. Tenemos que hacer un bloque además en el que no solamente vayamos solos como país, sino que también participen otros países de la región, pero otra vez de la mano de conversaciones con Estados Unidos de forma estratégica y en plataformas internacionales. Pero lo que yo sí creo es que Colombia está preparada para ser el país que lidere esta conversación en escenarios internacionales. Yo quisiera terminar esta conversación como en nuestro programa suele escucharnos padres, madres de familia, ¿qué le diría Elemental a un padre, una madre que descubre o que sabe que tiene un hijo que consume marihuana? ¿Qué habría que hacer? ¿Cuáles serían como las sugerencias, si se puede llamar así, para un padre, una madre que se entera que su hijo tiene ese consumo? Yo quiero partir del hecho de que yo pues no, yo soy abogada, yo no tengo experiencia en relacionamiento con niños, niñas y adolescentes, particularmente desde la formación que tengo, pero desde la experiencia que tenemos desde Elementa, también en dinámicas de conversación sobre lo que implica el consumo, es muy importante que desde las casas y desde los hogares no se rechace a la gente que consume. La escucha es fundamental, pero además de la escucha, el diálogo es muy importante. No cerrar la puerta, no excluir, no sacarlos. Estas dinámicas en las que, no sé, una persona que consume sustancias psicoactivas termina en habitabilidad de calle, uno no sabe con qué pasos previos viene antes de exclusión de sus hogares, en donde se les cierran las puertas, se les cierran las posibilidades, y muchas veces lo que las personas necesitan simplemente es interlocuciones, ser escuchados y no rechazos que impliquen asociar que el consumo de por sí va a terminar en la degradación de lo humano, porque esa es la asociación más rápida que se hace cuando una persona dice yo consumo X o Y sustancia. Y esto me lleva como al segundo mensaje, y es que consumir no siempre termina en esta situación. De hecho, casi nunca termina en estas situaciones. Consumir de por sí necesita sí una serie de responsabilidad, por eso se apelan a las medidas de reducción de riesgos y daños, a gestionar este tipo de consumos, y por eso la educación es importante. Pero cuando uno cierra la puerta, un solo portazo, se cierra la posibilidad de decir, oye, no sé, ¿por qué más bien no fumas menos? ¿O por qué no consumes un poquito menos de tal sustancia? ¿O pues por qué no tomas más agua? Porque eso pasa con el alcohol. Con el alcohol a nadie le dicen nada cuando dice, uy, mami, me tomé una cerveza. Uy, papá, imagínese que ayer me tomé una cerveza. Las dinámicas tienen que tratarse desde la horizontalidad, porque el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en Colombia, y además es la que más impactos tiene en la salud pública, y nadie está teniendo diálogos sobre cómo reducir los daños de sustancias legales como el alcohol. Y esto implica otra vez decirle, oiga, tome agua después de consumir alcohol, o también la embriaguez se da debido a que hay deshidratación, entonces también es muy importante que por tanta cantidad de alcohol consumas tanta cantidad de agua. Es importante que no tengas el estómago vacío, y este tipo de medidas no solamente aplican para las drogas o las sustancias legales, sino también para las ilegales. Pero la escucha y la no exclusión, yo creo que es el primer mensaje que yo daría para que esto no termine en situaciones que verdaderamente puedan lamentarse. Profesora Paula, con relación a este tema final de conclusiones con el profesor Adrián,
Quisiera preguntarle qué percepción tiene usted de la labor que están haciendo las universidades en esta materia. Por ejemplo, desde la Universidad de Antioquia, con el liderazgo del Instituto de Estudios Políticos y el profe Adrián, que está con nosotros, pues se ha trabajado muchos temas desde lo pedagógico, desde el análisis y la opinión. Este ciclo académico obedece justamente ese tipo de reflexiones, producto también de las investigaciones de nuestro coordinador académico y en este caso puntual de su investigación en materia de doctorado, pero también eso está reflejado con un diplomado que, profe, usted más adelante nos habla sobre el avance que tienen este año las cohortes, entendiendo lo que significó el tema de la pandemia. Entonces, en la Universidad de Antioquia no es que chequemos, que estemos chuleados, pero si usted tiene un panorama más amplio y bueno, y las universidades que están haciendo, por ejemplo, pensando en el tema de los comunicadores, comunicadoras y periodistas, que más adelante pues no salgan con ese sesgo independiente a dónde lleguen. Si llegan a Blue, a Semana, al Colombiano o a La Silla Vacía, que eso de alguna manera ya es un asunto puntual de decisión personal de escribir o no, bajo ese objetivo puntual de lo que maneja un medio de comunicación. Pero sé cómo es el panorama, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros como universitarios? Yo creo que las experiencias como la que ustedes encabezan desde la Universidad de Antioquia tienen que replicarse, pero además no solamente tienen que replicarse, sino que tienen que replicarse pronto, porque es el momento perfecto para poder avanzar en este tipo de conversaciones más allá de los espacios donde hablamos los mismos con las mismas. Pues o sea, hablar entre convencidos es muy fácil, pero el rol que tienen y el alcance que tienen las universidades, tanto públicas como privadas, es enorme y es sumamente importante sumarles en la conversación de forma, otra vez, responsable, porque no es sumarles en la conversación para que terminen reproduciendo, replicando mensajes que estigmatizan y que otra vez caen en las dinámicas que ya venimos conversando durante este episodio. Pero más allá de eso, yo creo que es muy importante tener la posibilidad de replicarlo. Nosotras desde Elementa queremos llegar a las facultades de comunicación social y periodismo en 2023 y es un reto gigante que tenemos porque no es fácil tampoco encontrar esta entrada y esta vía libre que tal vez ustedes ya tienen muy bien trazada con el diplomado, con las conversaciones que se dan, todo el ciclo de eventos que se ha dado durante las últimas semanas, y más allá de eso es importante que tengamos la posibilidad de articular mucho más actores en donde estos diálogos se den también entre improbables, entre no solamente los convencidos y las convencidas, sino que tengamos la posibilidad de sembrar un granito de arena en cambiar la perspectiva y en la posibilidad de abordar esto con la seriedad y la evidencia que ya existe, porque es que la evidencia está. No nos estamos inventando un discurso, no nos estamos inventando el sustento científico, no nos estamos inventando absolutamente nada, ya está. Y ahí está para que la gente lo use, pero tenemos que tener la posibilidad de difundirlo desde las universidades de la forma pues más masiva posible. Bueno, no, agradecerte a Paula Aguirre Espina, directora ejecutiva de Elementa en la oficina en Colombia. Ellos tienen sede en Bogotá. Por supuesto, por internet les encuentran información para quienes están interesados. Ahora nos puedes dar más pistas también de la página o donde te puedan contactar las personas que ven con muchas inquietudes. Agradecerle a Paula y a su organización por este espacio, sus reflexiones. Esperamos poder contar con ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes, Adrián, por la invitación, por la conversación tan buena. Alexander, de verdad que qué bueno tener la posibilidad de impulsar estos proyectos tan importantes y tan interesantes como lo están haciendo ustedes, y de verdad que desde Elementa celebramos, aplaudimos y queremos darle todo el alcance que sea posible, porque esto tiene que moverse masivamente, como yo sé que ustedes ya lo han hecho muy bien. Ya les cuento rápidamente, la página web de Elementa es elementaddhh.org. Ahí tienen acceso también a todas nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Elementa DDHH. Nuestra invitada esta tarde en este consultorio para la radio, 4 a 5 de la tarde, del Instituto de Estudios Políticos en la emisora cultural. Luego en las redes sociales del instituto, la versión en video de este y los demás capítulos del presente ciclo. Hablamos de Paula Aguirre, abogada de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, con diplomado en políticas de drogas, derechos humanos y salud del CIDE en Aguascalientes, México. Tiene experiencia en derecho internacional de los derechos humanos, justicia transicional y procesos de incidencia política. Actualmente directora de la oficina de Elementa Derechos Humanos en el país. Profesora Paula,
Esperamos contar de nuevo con usted. Hasta pronto. Que estén bien, gracias. Nuestro coordinador académico Adrián Restrepo Parra, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, columnista en lasillavacía.com, en el apartado de La Silla Llena, frente a temas de actualidad y muchos de ellos que tienen que ver justamente con las temáticas que abordamos en este consultorio. Profe, que esté muy bien, hasta pronto. Igualmente, Alexander, a la Paula y a nuestro público, esperamos vernos en el siguiente programa. Así es, en la radio 4 a 5 de la tarde, luego en redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Operación sonora William González, desde el Instituto de Estudios Políticos Juliet Guevara, al aire con Adrián Restrepo Parra, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos, y Alexander Otálvaro Villada. Dirige la emisora cultural Beatriz Elena Mejía Mejía. Gracias por acompañarnos y los invitamos para toda la programación de la radio pública del Departamento de Antioquia. Hasta pronto.